Les había comentado que deben quedarse con un único proyecto, o bien trabajan con Dev, C++, o bien trabajan con Visual, de manera que podamos hacer una mejor mancuerna como equipo y poder ayudarlos, porque va a ser un poco más complicado si tengo todos los proyectos en dos versiones y debo corregir entonces no solo 10 o 9, sino 18 o 20 proyectos. Entonces se hace una carga, por eso usualmente no son tantos participantes. Voy acá entonces, por ejemplo, acá Ricardo nos propone regresar a la madriguera. Bueno, Ricardo creo que ya está conectado. Esta es tu propuesta para Visual, ¿cierto, Ricardo? Profe, eso yo la hice pensando en Dev. En D. Ok, pero va a ser más o menos la misma historia. Ok, entonces Ok. acá, regresar a la madriguera. Se supone que el algoritmo cuando se lee debe dar la información completa o un abstract bastante bueno de lo que vamos a hacer. Es decir, que ese algoritmo incluso lo puede escribir una persona que no sepa programación, porque lo va a hacer en sus términos, ¿ok? Nosotros podemos ir alineándolo con algunas expresiones que nos dan pistas muy buenas de qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, acá Ricardo usa recorrer todas las casillas. Es implícito que recorrer todas las casillas se refiere a que va a utilizar un ciclo for, ¿sí? O un ciclo while. Va a recorrer. Ya esta parte me dice recorrer todas las casillas. Aunque no me dice que son las casillas de espacio, me imagino que es del espacio porque es regresar a la madriguera. Entonces, algo un poquito más, recorrer todas las casillas del espacio. O sí, del espacio. Luego, si hay conejo, ok. Observen que esta expresión si hay conejo es mucho más profunda. Hasta ahí está perfecta, no deberíamos agregarle nada más. Pero esa expresión si hay conejo esconde la parte de preguntar si es un nulo, que ya eso es parte del código de la codificación. En nuestro lenguaje natural se supone que si no hay un conejo es porque está nulo, pero no lo hablamos de esa manera. Entonces observe que dice, recorrer todas las casillas del espacio. Si hay un conejo, se supone que en cada casilla, porque aquí dejé una i, un tab, lo que yo escriba aquí dentro está supeditado a la primera línea por jerarquía. Entonces, mientras recorro, por ejemplo, importante esto, si a usted lo que se le ocurre es decirlo, mientras recorro todas las casillas del espacio, chequeo si hay un conejo. O sea, sí hay un conejo, pero está utilizando mientras recorro. Entonces, es un ciclo mientras lo que su cerebro está pensando. Mientras que acá, por ejemplo, Ricardo dice recorre. Otra forma de decirlo, para cada casilla del espacio, chequeo si hay un conejo. Entonces incluso ese para cada, hay más énfasis en el uso de un ciclo de repetición for. ¿Ok? Entonces vuelvo acá, recorro todas las casillas, si hay un conejo, y vuelvo. Si no tiene hambre o zorro cercano, está haciendo invocación a un método, ¿verdad? Entonces, si no tiene hambre o zorro cercano, regresar conejo, XY. Ajá. ¿Esta XY qué significa, Ricardo? La posición de la entrada a la madriguera. La posición de la entrada a la madriguera. Ok, entonces ahí tendrías que verificar. Creo que quedaría más prolijo si el conejo sabe la posición de la entrada y él decide para dónde ir. Es decir, que usaríamos regresar conejo sin indicarle parámetros, al menos en el algoritmo general, ¿ok? Este me parece que está bien, este algoritmo. Observen que es bastante compacto, dice lo que es. No, en el algoritmo general no hay explicaciones, ¿ok? Por ejemplo, no ponemos recorrer todas las casillas del espacio porque se supone que el espacio contiene conejos. Ya también puede contener zorros. O sea, esa es información adicional que no me permite sintetizar rápido qué es lo que hay que hacer. Vamos a revisar otro por acá. Regresar conejo. Bueno, acá está regresar conejo. Dice, llevar al conejo hasta la posición XY. Ok, bueno, está recibiendo el parámetro. Si el conejo está en la entrada de la madriguera, asignar el conejo a una casilla de la madriguera, faltaría acá y quitarlo del espacio, ¿cierto? Ok. Llevar al conejo hasta la posición XY. Ajá. Esta está correcta
Pero llevar al conejo hasta la posición XY, Ricardo, ¿te refieres a ir desde la posición en la que estás hasta la entrada o de solo decidir el próximo paso? De, pues sería desde la posición en la que está hasta la entrada. Ok, pero entonces, esto ocurre en una iteración del tiempo. El conejo está acá, ¿verdad? En la próxima iteración del tiempo, el conejo puede estar acá, acá, acá o acá, según lo que diseñamos. Si me dices llevar al conejo hasta la posición XY, quiere decir que en un solo paso de simulación, el conejo se va a mover hasta la entrada a la madriguera. ¿Sí me entiendes eso? ¿Sí lo captas? Sí, Vale. sí, Entonces, posiblemente me estás diciendo que lo voy a mover muchas veces. Bien. Y observa que lo que escribiste es lo que estás pensando. Eso está correcto. Porque ustedes deben ser capaces de poder comunicar exactamente lo que están pensando. Observen que aquí yo digo llevar al conejo hasta la posición XY y yo entiendo esto. Y en efecto, eso es lo que quiso decir Ricardo. Entonces, está bien en ese sentido. Ahora, una corrección. Regresar conejo. Este método, regresar conejo, está dentro del espacio, dentro del simulador, ¿verdad? ¿O está dentro de quién? O dentro del conejo. Dentro del simulador, ¿ok? Porque observa que ok, ya el mismo nombre dice regresar conejo. Alguien lo va a regresar, no puede ser el mismo. Por ejemplo, sí, sí, aquí, entiendo. regresar a la madriguera también. El espacio tiene, digamos, el simulador tiene tanto la geografía como el hogar. Entonces puede hacer esa administración. Es lo que estoy percibiendo del algoritmo. Entonces, de repente aquí faltó decir regresar a la madriguera. Este es un método que está en espacio. Ya esto es más información. Este es un método de espacio, no tengo que decir nada más. Y digo mi algoritmo general de lo que ocurre allí. ¿Ok? Acá, por ejemplo, llevar al conejo hasta la posición XY, hacer que el conejo se mueva hacia la posición. O sea, que dé un paso por lo menos hacia la posición. Entonces, esto ya, este acá sería discutible porque hay que saber cómo lo vamos a desarrollar. ¿Ok? Pero dice lo que vamos a hacer en principio. Zorro cercano, recorrer los zorros, ¿ok? Recorrer el arreglo que contienen los zorros o recorrer los zorros. Esto iría un tap más hacia la derecha. Si hay un zorro cercano, retornar verdadero. Si no, falso. Perfecto. Aquí hay muchas cosas dentro, ¿no? Porque dice, si hay un zorro cercano, esto implica que vamos a tener que utilizar el cálculo de una distancia. Hay que hacer un montón de cosas allí. Pero aquí está el algoritmo general de lo que queremos llegar a hacer, ¿ok? Recorrer los zorros. Si hay un zorro cercano, retornar verdadero. Entonces, este método pareciera que este recorrer zorros va a tener que estar dentro del conejo, porque él es el que va a decidir. Se supone que si hay un zorro cercano, a mí, que sería el conejo, ¿sí? Entonces, sí, falta todavía decidir quién está acá porque dependiendo de dónde esté este método, se ajusta el recorrer zorro cercano. Porque si el método zorro cercano está en el simulador, muchachos, yo debo tener también la posición del conejo para poder saber, a ver, qué zorro cercano hay de este conejo. Y tendríamos en ese caso que pasar la posición XY de la posición del conejo. ¿Sí se entiende eso, Ricardo? Para que él calcule de quién está cerca, cuál es el zorro más cercano. La concepción de Ricardo es que no le dice al conejo cuál es el zorro más cercano, sino que hay uno cercano y ya. Eso es todo lo que tiene que saber. Porque el conejo eventualmente no le va a hacer nada al zorro. Que por acá hay otro, verificar radio de casa. Entonces, recorrer el radio. Creo que esta parte te la había comentado, si no me equivoco. Recorrer el radio, me dices que es para dev, ¿no? Entonces sí, recorrer el radio significa que vas a recorrer las casillas que están dentro del radio, ¿cierto? Sí, más o menos algo así. Ok, entonces, porque es que el radio, recuerda que si ustedes tienen un círculo y el radio es este, el radio es un número. Entonces no podemos recorrer un número. Entonces, es por como se dijo, ¿ok? Entonces sería más bien recorrer todas las casillas que estén dentro del radio de visión de casa del
del zorro y ya. Si hay un conejo, esto iría un tab más adelante. Si hay un conejo, retornar verdadero. Si no, retornar falso. Ok, bueno, aquí no, de repente que me retorne el conejo. Ubico acá mismo el seleccionar presa y ubico. Pero está bien, está, ahí se dice qué es lo que se quiere. Propuesta de mortalidad para conejos nacidos. Ok, dice recorrer la madriguera. Ok. Si hay una hembra y está preñada y está por parir, o sea, que ya estamos listos, tiene un 90% de posibilidad de tener conejos, ¿ok? Aplicar una pequeña posibilidad de que la madre muera en el parto. Ok. Pudieses hablarlo así como lo hablaste acá mismo. Un porcentaje. Aplicar una posibilidad de, no sé, de 25% de que la madre muera en el parto. Si hay un conejo pequeño, tiene un 5% de probabilidad de morir. Ok, bien. Esto está muy general, está muy bien. Ya aquí depende de ustedes cómo van a profundizar. Entonces, en parte para estas cosas, por ejemplo, la mortalidad de conejos nacidos, por allí algunos me indicaron que iban a trabajar con algunas epidemias que ocurren en poblaciones de conejos, algunas enfermedades. Entonces, está muy buena esas propuestas, al menos lo que me dijeron que iban a utilizar, porque no vi el algoritmo que lo va a especificar. Pero en esos casos tienen que, muchachos, investigar cómo son esos porcentajes de mortalidad y de contagio de conejo a conejo cuando ocurren estas enfermedades. Por ejemplo, cuando les ocurre lo que conocemos como sarna o cualquier otra enfermedad retroviral que les da y se mueren. Entonces, hay que investigar muy bien cuáles son las tasas de, que influyen en esa propuesta. Bien, para poder hacer el algoritmo, que usted se fije, por ejemplo, acá si hay una hembra y está preñada y está por morir, entonces este tiene un 90% de tener los conejitos es porque se pueden morir todos en el parto. Entonces tendríamos que averiguar en la vida real cuál es el porcentaje de mortalidad por parto en conejos. O sea, cuántos mueren de los que nacen, que creo que es alta, no a 90, no a 10%, que sería el que me queda acá, creo que es más, pero existe. Entonces, es precisarla nada más. Esto es para todos, ¿ok? No es que es una corrección solamente para Ricardo, es para todos, porque así es como armamos los modelos. Desde luego, muchachos, los modelos que estamos haciendo ahorita tienen una conducción científica, pero no llegan a ser para producción científica todavía porque estamos explorando conceptos, ¿ok? Y nos estamos guiando a la final por observar una simulación de movimiento, que es una simulación, pero que para poder yo eventualmente poder ofrecer gráficas, que es lo que vamos a hacer al final del diplomado, pues va a estar un poco más complicado porque necesito muchísimo tiempo de simulación para poder crear una traza que me permita visualizar qué ocurrió, tanto con poblaciones de conejos como con poblaciones de zorros. Bien, entonces, como les dije, íbamos a empezar con Visual Studio para... Ajá, por acá hay una pregunta. Ok, la tasa de mortalidad de los conejos durante el engorde puede afectar hasta el 20% de los efectivos. ¿Engorde te refieres a qué? Que los conejos generalmente criados en granjas son para, como los Ah, cochinos, claro, pues para son engorde. animales que se crean para engorde, para utilizarlos en X causa, piel, cosas así. Ok, ok. Y ahí comentas una enfermedad gastrointestinal, es la causa común de muerte en conejos más jóvenes. Ok, entonces es cuestión, ustedes tienen que, eh, desde luego, leer y elegir algo particular. No vamos a hacer la simulación de la vida real exacta, toda, pero sí que ustedes puedan maquetar algunos puntos importantes de lo que están abstrayendo y que se parezca a lo que realmente ocurre. De repente no lo vamos a hacer, hay que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, para acá, para Visual,
sabemos que el tiempo lo estamos fraccionando muchísimo para poder ver los cambios. Entonces, si ya usted sabe que un conejo se tarda 3 semanas para morir por alguna infección, entonces, pues acá seguramente lo vamos a hacer para que muera en 30 pasos, para poder visualizar qué efectos trae eso. Pero en la misma proporción que yo estoy reduciendo ese tiempo, pues reduzco otros tiempos para poder que todo pase mucho más rápido y poder solo visualizarlo. ¿Ok? Porque es lo que queremos. La intención en general es que usted sea capaz de abstraer el problema, un problema cualquiera del mundo, y poder proponer un algoritmo que resuelva eso. Bien, vamos entonces acá. Nosotros teníamos nuestro simulador. ¿Quién me resume hasta dónde llegamos? ¿Qué avanzamos de este simulador? Creo que llegamos hasta que el conejo, perdón, que el zorro cazaba entre varios zorros, escogía la presa más cercana y más pesada. Creo que era Ok, así, hasta ahí creo que llegamos. ok. Y después de eso Mm, hicimos la reproducción. Y reproducción de Ah, sí, conejos. Creo que eso fue lo último, la reproducción, que los conejos Ah, se volvían sí, es verdad. ya se, locos y se se reproducían en masa sobrecargaba. cuando se encontraban. Ok, vamos a ver acá. No veo que se reproduzcan. Ah, sí, ya empezaron. Ok, ahí va a haber un problema, de sobrepoblación en algún momento. Acá en nuestro sistema, ¿teníamos cuántos conejos? 1000 creo que son. 1000. Y teníamos controles para que no fuesen más de 1000, así que ellos van a coexistir allí, pero no van, por lo que se ve, van a mantener ese límite, ¿no? Por eso hay que tener límites de mortalidad, además de la madriguera como tal. Entonces, hay varias cosas que podemos ir implementando. Por ejemplo, acá en el simulador, vamos a empezar a buscar dónde es que están las cosas acá. Bueno, acá ya un control para la reproducción. ¿Qué pudiéramos pensar ahorita para dar un nuevo proceso y que quede algo avanzado también aquí mismo? ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que debemos modificar o dónde debemos modificar para que tengamos un control sobre esa reproducción descontrolada? Que cuando unos conejos se reproduzcan, el conejo nuevo que nazca sea joven y no se pueda reproducir inmediatamente. Ok. ¿Qué cambios habría que hacer allí, Juan Pablo? ¿En qué clase, qué atributos hay que agregar y qué posibles métodos hay que implementar? Pues primero hay que agregarle edad a los conejos. Ok. O sea que tendríamos que agregar edad. Seguramente lo vamos a necesitar para los zorros también, ¿verdad? Entonces Pues lo si vamos los zorros van a reproducir también, sí, a reproducir y a morir también. Entonces, claro. acá tenemos, ok, tenemos algunos atributos. Observen que de nuestra primera abstracción, pues hemos ido agregando em, algunos atributos, ¿no? Edad. Ok, ¿qué otra modificación tendríamos que hacer entonces? Inmediatamente. Inicializar la edad una vez se crea el conejo, ¿cierto? Entonces acá, a edad, le asignamos 0. Empieza con 0. ¿Qué otra cosa tendríamos que garantizar? Que la edad vaya aumentando a medida que la simulación va creciendo, dándose. Y esto lo podemos hacer en conejo. En conejo, en algún método que se vaya a implementar de conejo siempre. Y un método que siempre se va a implementar es mover. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Siempre voy a mandar a mover el conejo. Entonces, en este punto, yo puedo indicarle a la edad que en cada paso aumente una unidad de medida. Aquí no lo estoy midiendo por meses, no lo estoy midiendo por semanas, simplemente lo estoy ajustando a la unidad de medida que tengo en mi simulador, ¿ok? Que son segundos.
pero estos segundos nos pueden simbolizar a nosotros horas o lo que nosotros queramos como lo queramos visualizar y qué es lo que queremos obtener de la simulación. Entonces, aquí ya el conejo se está envejeciendo eh, independientemente. Aunque nosotros no teníamos una edad, a ver, cuando los creábamos, yo creo que eso ya estaba. Yo también pienso que sí estaba. Era cuando se creaba que él mismo Sí, había supiera. un, En Dev había seguro longevidad. Profe, creo que era Aquí no en Def. recuerdo si sí. era en dev, ok, bueno, por eso es que tener los dos proyectos a la par a partir de ahora es complicado. O sea, por eso les pido que se queden con uno solo. Vamos a trabajarlo con edad y en público. Voy acá, edad, entonces, ¿dónde tendríamos que visualizar esto, muchachos? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Dónde dice que dónde lo va a usar? Sí, o sea, ¿cómo vamos a ¿Dónde controlar? lo va a hacer? Lo que nos dijo Juan Pablo fue utilizar la edad para controlar la reproducción. Es decir, que un Hacer un conejo, método, hacer un método en conejo que diga así, o sea, que esté estipulado por una edad reproductiva y que coloque, bueno, como está público, puede utilizarse sin get ni set. Entonces, si el conejo, edad, es igual a tanto, entonces ahí condicionar la cosa, porque estamos hablando del conejo en parte, ¿no? O sea, porque es así. ok, eso se encarga de hacerlo el simulador, ¿cierto? ¿O no? ¿O quién lo hacía? No, primero el El que lo tiene juego. que hacer es quien sepa cuánta edad tiene ese conejo. La reproducción no Sí, sé quién no me acuerdo dónde está, en qué parte. la reproducción tiene que, hay un método que se llama En reproducción. juego, Bueno, vamos creo, a en buscar. juego. A ver, acá, por ejemplo, en esta zona es reproducción. Aquí Reproducción, está, ahí está. reproducción. Entonces, vamos a buscar el método. ¿Dónde está? Limpiar, crear conejos, reproducción. Entonces, en reproducción, voy acá, distancias, ok, padrotes, elige el padrote. Yo creo que la primera condición de si conejo subjota sexo, si conejo, o sea, supongo que ahí decía que si el conejo subjota sexo son diferentes, o si es hembra, no sé, O acá, ahí puede agregar. justamente en esta línea. Aquí dice, si Ah, la distancia es menor que 20 y 10% de probabilidad de reproducción, y aquí pudiéramos agregar em, tanto que la madre como el padre sean mayores de cierta edad, ¿sí? ¿Quién es la madre? ok. Bueno, tenemos el padrote, que es el padre. Vamos a ponerle aquí edad. La edad, pongamos que tenga que ser mayor. ¿A cuántos pasos? A 25. Esto lo Eso lo podemos va a dar, controlar luego. yo Sí, siento que no hay. ese número lo va a dar el paso de la simulación, a ver cómo se comporta. Sí, exactamente. O sea, hay que irlo probando porque no establecimos el tiempo o el paso de simulación rígido, sino que lo hemos ido probando para poder visualizar resultados, ¿no? Entonces aquí voy a poner a la madre, que es conejos y le voy a decir que la edad tiene que ser mayor que 25 también, 25 pasos. Esto va a controlar un poco la reproducción, pero no va a delimitarla completamente, ¿ok? También yo siento que, pese a que el conejo se reproduce muy rápido, sí tiene un lapso de tiempo como de reposo de celo, digámoslo así. O sea que eso también puede controlar un Debería, poco lo de aunque, la, aunque al principio creo que ustedes mismos indicaron que los conejos están como en celo siempre. pero no es siempre, porque casualmente lo leí para hacerlo de la tasa de la mortalidad. El conejo sí o sea, tiene periodos muy fértiles, casi siempre, pero cuando la coneja da a luz, creo que son 16 a 21 días, que no tiene forma de quedar embarazada otra vez, pues. Ok. Sí, sí se han Entonces, pues, ido reproduciendo más lentamente, si se dan cuenta. Hay algunos detalles que tenemos que empezar a mejorar. Por ejemplo, el número acá de habitantes no se está alterando. Debemos buscar el porqué. Ya esto se descontroló bastante. O sea que hay que aplicar o bien lo que está indicando Carlos, agregar al conejo un atributo
de celo, simplemente, que se espera algunos pasos, o que se quede en falso hasta que algo más pase, o la parte de control de mortalidad también, aunque observen que va a tener que ser muy rápido, al parecer. La otra cuestión es que no hemos implementado una madriguera. Observen que están quedando muchos detalles que hay que utilizar, que hay que reformular, que hay que ajustar, ¿ok? Entonces, está allí eso pendiente para creación de algoritmos generales y demás. Voy acá. Ok, entonces, ¿cómo creen ustedes, muchachos, que deberíamos implementar una madriguera en este simulador? Hay por allí algunas ideas, quiero que me las comenten ahorita. Eh, yo lo que pensé cuando diseñé el algoritmo general es que como aquí nosotros no trabajamos por casillas, sino en base a un fondo que es una figura bitmap que tiene d de x y d de y, ¿verdad? En cierto d de x y d de y, o sea, una coordenada específica o en ciertas coordenadas aleatorias en ese punto, ir colocando, agregar una figura, que esa figura va a ser como la representación gráfica visual de la madriguera, y que el conejo cuando se posicione en ese punto y su velocidad sea cero, o sea, que se pare ahí, no que siga, pues pasarlo. Desde ahí, o sea, borrarlo técnicamente de lo visual, porque ya en este caso, madriguera, no se va a ver como se veía en el proyecto, en los primeros avances del proyecto, que se veía la C minúscula y mayúscula, rojas y azules, porque no va a ser visible entre juegos, pero ya vamos a saber de que el conejo desapareció del al fondo, se fue a la madriguera. Fue Esa sería, lo que se me ocurrió en el momento, ajá, ¿no? No sé si esté bien, mal, posible, ¿no? ¿alguien tiene otra idea? O sea, cómo lo desarrollarían? Es lo que quiero preguntar, más bien, ¿o no? Hay varias opciones, muchachos. Voy acá, déjenme por acá, puede ser acá. Vamos a poner, acá está nuestra madriguera. Entonces, hay varias opciones en las que nosotros podemos ir indicando esto. La primera es crear en una posición una marca, ¿verdad? Que es donde va a estar la entrada a la madriguera. Por ejemplo, sabemos la posición exacta donde eso va a ocurrir. Pudiera ser la posición 100, 100, ¿verdad? Eh, y bueno, cuando el conejo o debe dirigirse hacia esa posición o debe pasar por esa posición y querer entrar. O sea que ya estamos hablando que necesitamos que el conejo quiera hacer algo, ¿ok? Ya no es solamente moverse de forma aleatoria, sino debe tener una intención. Y esto puede ir en función de lo lleno que se encuentre o de que haya un depredador, como lo vimos con los algoritmos de Ricardo. La madriguera no tiene por qué existir físicamente. La madriguera pudiera ser simplemente un arreglo donde yo voy, o sea, como igual como el arreglo de conejos, pero otro arreglo de conejos que se llama madriguera, donde yo los voy a ir guardando a los conejos, pero ellos no se van a visualizar aquí. De hecho, van a dejar de moverse, van a quedarse solamente allí estáticos, esperando a que tengan que volver a salir, porque visualmente no estamos determinando nada. Esa es una opción en la que podemos simular una madriguera visualmente, pero sabemos también que en la madriguera existe interacción también, es decir, que allí también se pueden reproducir y solo el hambre decrementar, de manera que cuando el hambre vuelve a llegar a cero, pues el conejo va a tener la necesidad de volver a salir hacia el exterior, ¿ok? Para poder darle esa necesidad. Y tendríamos que administrar esta madriguera. Hay varias opciones de hacerlo. Una es esta, como le digo, primera opción. Esta madriguera simplemente va a tener asociada un arreglo de conejos, bien, y los voy a ir guardando y los voy a ir administrando. Otra opción, recuerden que aquí es la creatividad que usted tenga, el ingenio de lo que se le ocurra o el invento que usted haga. Bien. O también la investigación. Usted puede investigar cómo es la cuestión con las madrigueras en las simulaciones y puede agarrar a una idea de alguien más y tratar de mejorarla o al menos de implementarla. Todo eso se vale en la programación. Otra forma
es crear un espacio aledaño, ¿sí? A ver, un espacio aledaño. Por ejemplo, la madriguera tiene aquí la entrada y visualmente creamos acá un conducto y acá dibujamos la madriguera. Bien, una madriguera más pequeña. Entonces el conejo entra, debe, o sea, y debe verse aquí entrando, ¿no? Entra y acá pues va a tener su vida, ¿no? Y va a volver a salir con controles y todo lo demás. Esto implicaría tener muchos ajustes de límites, de oposición, ¿dónde está el conejo? Aquí desde luego estaríamos hablando que es una madriguera, que la madriguera es un espacio, así como es este, pero diferente, ¿ok? No es el mismo espacio.